Muy buenas tardes. Tenemos el gusto de reunirnos en esta oportunidad para presentar la obra más reciente de la doctora Esther Acevedo. Están conmigo la investigadora Rosa Casanova, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y la propia autora. Antes de comenzar a hablar del libro, Esther, como cariñosamente le decimos, quiere decir algunas palabras de gratitud a la institución que nos muestra quién editó la obra. Por favor, Esther. Muchas gracias, Hugo. Les agradezco su presencia y quisiera agradecerle pues, a mi institución, al INAH, y en estos 80 años que cumplió el año pasado, el libro fue parte de ese proyecto. Entonces, agradezco mucho todo el trabajo de la Dirección de Difusión Cultural, de la Dirección de Publicaciones, de la Dirección de Estudios Históricos, y pues no me queda más que sentirme muy agradecida por la gran calidad que tiene el libro, tanto en su diseño, que lo hizo Bernardo Recamier, como en el cuidado de las imágenes que estuvo a cargo de Carlos Díaz. Si quieres, Hugo, podemos empezar este hermoso diálogo que, bueno, ya lo empezamos hace un rato. Bueno, lo primero que yo diré de la obra que hoy nos ocupa, que por título lleva ¿Desde qué mirada vieron los franceses a México? La Ilustración, Journal Universel, 1843-1875, es que me remite mucho a tus temas que has seguido durante una productiva carrera de investigadora. Y sobre todo, cómo se la construcción de la imagen. Esta obra, hay que decirlo, está dividida en 5 capítulos, más un importante catálogo que nos permite ir dando cuenta de... yo opino que lo primero que hay que reconocer de la obra es justamente este trabajo del historiador del arte en el sentido de organizar las imágenes, documentarlas y buscar las explicaciones de por qué esas imágenes surgen. Y justamente como vamos a hablar de imágenes y como la intención es no acaparar la palabra, quisiera que empezáramos a correr las imágenes para ir bordando sobre texto. Empezamos, y hay que decirlo, eso sí me gustaría decirlo, se agradece mucho el esfuerzo de hacer una edición donde el lector se va a acercar profundamente a la calidad del grabado en madera, a la textura que nos permite entender esta fascinación que despertó en los franceses, las grandes profundidades del paisaje mexicano. Rosa. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto compartir esta reunión e intercambio sobre un libro que creo que es una gran aportación al estudio de las imágenes en este periodo y además de interpretación. Sobre las imágenes y el trabajo de grabado en madera, que creo que después describirá un poco más Esther, yo más bien lo que querría hablar es cómo integran nuevas técnicas, es decir, se presenta como una revista moderna que tiene que ir utilizando nuevos medios para dar cuenta de las realidades que presenta, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, usará la fotografía en todas sus variables, dibujo
y con eso va construyendo una nueva versión, es decir, estas imágenes de base tienen que ser transcritas y mostradas de una manera que el lector de los diferentes momentos en este periodo que son como 30 años, les sean familiares, o sea, le permitan entrar en las imágenes. Entonces, bueno, yo con esto me quedaría, quizá Esther que nos hable del trabajo fascinante que es el grabado en madera en pie. Si quisieras pasar la siguiente transparencia, Giselle, por favor. Bueno, aquí tenemos el cabezal del periódico, la ilustración Journal Universel, que también es un grabado en madera a pie. ¿Por qué tiene este nombre? ¿Por qué madera a pie? ¿Por qué no nada más grabado en madera? Porque esta es una manera diferente de grabar la madera. La madera, como nosotros mayoritariamente la hemos visto utilizada, es yendo al hilo de la madera. Y el grabado a pie exactamente es lo contrario, es el grabado en contra del hilo de la madera. Entonces esto hace un grabado mucho más fuerte que va a permitir que las prensas lo puedan imprimir, ¿sí? Perdón la repetición, por los dos lados. Por un lado tiene las letras, por el otro lado tiene las imágenes, por el otro lado tiene letras, imágenes, se van intercambiando. Cosa que no sucede, por ejemplo, con la litografía. Nosotros vemos que la litografía en los periódicos mexicanos está suelta. Es una hoja nada más para la litografía, pero no se puede intercambiar con las letras. Y esto el grabado en pie nos los va a permitir. La siguiente, por favor. Bueno, esto es uno de los estudios en donde se hacía este grabado a pie. En la imagen podemos ver, aquí me permiten hacer unas anotaciones, al grabador cómo está usando un cojinete donde pone el grabado, tiene su lámpara y utiliza una serie de buriles con punta de diamante para hacer estos cortes. Aquí vemos al maestro que está atento a todas las indicaciones que les necesita hacer a todos estos trabajadores. Y aquí vamos a poder ver a los ensambladores de estos cubitos de madera. Lo que ellos graban en las mesas son unos pequeños cubos, tal vez de 12 por 12. Y acá el maestro los va a ensamblar para que si el grabado es más grande, se pueda ver más grande. Hugo, ¿nos puedes hablar de lo que podemos ver del estudio en tanto al espacio que tienen estos grabadores? Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de la lectura del libro es ese viaje doble que haces a París. Primero el viaje doble de la producción del semanario en un extremo del Sena, en un extremo donde están las editoriales, donde están las imprentas, y luego cómo corre al otro extremo de París, a donde inicia su camino hacia los salones de lectura y su embarque hacia América. Entonces, me parece muy interesante decir la búsqueda que se hace o que emprendiste por diferentes archivos para completar esta colección de imágenes. Y sí, lo que nos deja ver la imagen es justamente lo que ya Rosa hace un rato, cómo se va a ir modernizando el espacio para la producción de las imágenes. Los grandes ventanales que no solo nos permiten ver la ciudad, sino que permiten que entre la luz para llevar este trabajo tan delicado que es el grabado de madera y que permite ese detalle, como podemos ver en las duelas o en los ashurados. Y por otro lado, elementos absolutamente tradicionales, como son todos esos bustos,
como son esos relieves que están en nuestros estudios artísticos desde siempre, pero ahora acompañados de esa necesidad profunda de dotarlos de un nuevo formas de iluminación. O sea, yo creo que desde allí es interesante cómo planteas como autora el camino que siguen las imágenes desde la mesa donde se producen hasta que cruzan el Atlántico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos que están igual grabando los cubitos de madera, pero es de noche. Entonces van a tener unas lámparas especiales con agua para poder ver mejor. Tiene igual sus pequeños taburetitos donde ponen la placa de madera. Están los oficiales. Y este personaje, pues realmente nunca he entendido si es un dibujo en la pared de uno de ellos, que ya se les acabó el cerebro o algo así, porque no le veo vaya. Estos son todos los instrumentos que van a tener con las diferentes puntas para trabajar. Ellos trabajaban de día y de noche. ¿Por qué? Porque cada semana salían entre 70 y 110 grabados en el número del semanario. Entonces era una gran cantidad que necesitaban terminar estos grabadores. Estos grabadores tenían el dibujo enfrente o tenían una referencia fotográfica o tenían algún tipo de pintura. La que sigue, por favor. Bueno, esta es nuestra mesa de redacción. Van a decir, ¿la modernidad? ¿Dónde está la modernidad? ¿Cómo que Hugo habla de modernidad y el periódico? Y la mesa que vemos es una mesa totalmente atiborrada de cosas, más en un estilo manierista barroco, donde se encuentra el jefe, que más bien parece un personaje, grupos que van a seleccionar las noticias, que van a seleccionar las imágenes. Esto lo hacían ellos cada jueves. Cada jueves se reunía en la mesa de redacción. Aquí vemos cómo dice la ilustración. Entonces, este grabado salió en la ilustración. A ellos les llegaban las noticias y les llegaban los dibujos, les llegaban las fotografías, les llegaban álbumes. Y esto es muy importante, que vamos a ver más adelante, cómo les llegaban álbumes mexicanos, como México y los alrededores, y de ahí sacaban imágenes también. Y como lo va a comentar Rosa en su momento, las cambian. La que sigue, por favor. Bueno, este es el espacio que nos habla Hugo, de donde ya el periódico, aún estando las luces encendidas, porque todavía es este pequeño amanecer, ya los repartidores están escogiendo sus periódicos que se van a llevar a las diferentes zonas de París o que se van a llevar al correo. Y es desde el correo que este periódico llega a México. Este periódico llega a México a través de un salón de estudio, de un salón de lectura, que así se llamaban, de Debord. Entonces, este francés tenía atrás de la catedral, atrás del Palacio Nacional, su salón de lectura. El salón de lectura consistía en que yo pagaba por día para ir a leer el periódico a esa sala. Entonces, podía pagar para leerlo una vez o podía pagar para leerlo todo el día. Entonces, así es como se difundían las noticias y cómo se difundía este periódico. Hay varias colecciones de la ilustración en México. La Hemeroteca Nacional guarda la más completa, la Universidad Iberoamericana, el colegio, la Academia de San Carlos. Son colecciones, el Museo de Antropología en el instituto, pero la más completa es la de la Hemeroteca Nacional, que alguien interesado en el tema y con influencias sacó esta revista y se robó
muchos de los dibujos y muchas de las litografías de este periódico. Pero ahora que estás tocando este punto, yo creo que sería muy interesante y muy enriquecedor que nos contaras, sabiendo que eres una persona, una investigadora que ha buscado las imágenes en la prensa, desde aquel libro tuyo dedicado a Constantino Escalante, en la orquesta, que nos platicaras cómo te encuentras ante las imágenes de México en la Ilustración. ¿Cómo se da ese encuentro entre autora y objeto de estudio en la Biblioteca de París? Bueno, tenemos la costumbre de visitar bibliotecas y Rosa y yo ya tenemos varias bibliotecas que hemos visitado cuando estábamos de vacaciones. Pero no, esta vez tenía yo que hacer un trabajo para el instituto, que también se publicó, y mientras me traían los libros, que se tardaban a veces una hora en traerlos. Ciertamente yo los pedía con anterioridad, pero siempre sale algo que quieres ver y pues entonces es que se tardaban como una hora. Entonces, había este gran librero con, no sé, 190, 200 volúmenes de unos libros preciosos que dije, bueno, pues mientras espero voy a ver qué tiene. Entonces saqué este libro y me encontré el periódico de la Ilustración. La que sigue, por favor. Ah, no, bueno, era la otra, pero ahorita les cuento. A ver, la que sigue, otra, Chelsea. Y que me encuentro al señor Santana en las primeras páginas del primer volumen de la Ilustración. Y yo digo, ¿qué hace este Santana en 1843 en París? ¿No? Y ahí empieza mi curiosidad, ya no nada más por los libros hermosos y grandes y con estos grabados a pie hermosos, sino por el contenido que podían tener sobre México. Entonces, pues me puse a ver, me puse a anotar y ciertamente me van a decir, bueno, pero ¿cómo adivinaste que este era Santana? Porque no se parece mucho. Esto más bien parece una caricatura de Santana, parece una máscara de payaso de Santana. Pero bueno, el artículo era sobre Santana, el artículo era sobre México y fueron una serie de 9 artículos que van desde 1821 hasta 1843, contando la historia de México desde un punto de vista conservador. ¿Por qué digo desde un punto de vista conservador? ¿Por qué? Porque toman esta línea hacia el arte prehispánico como de los sacrificios humanos, porque defienden a la iglesia, porque están en contra de Gómez Farías, en fin, una serie de momentos claves para definirse hacia un partido o hacia el otro, hacia una manera de contar la historia o hacia otra. ¿Eso es lo que me preguntabas, Hugo, o me fui? Sí, me pareció muy interesante la manera de encuentro que tenemos con el objeto de estudio. Y me parece muy interesante también cómo incorporamos nuevas fuentes a nuestras investigaciones. O sea, me parece muy interesante cómo tu búsqueda por el retrato, desde el retrato académico hasta el retrato caricaturizado de la orquesta, encuentra un referente cuando abres la orquesta y cuando abres la Ilustración y dices Santa Ana visto por los franceses. Sí, me parece que era algo interesante de compartir. Ahora, había, ya leyendo más, el periódico decía que una imagen decía más que 1000 palabras. Entonces, para ellos sí era muy importante poner imágenes en su publicación. La ilustración, van a decir, bueno, pero hay muchas ilustraciones. Pues sí, sí hay muchas ilustraciones. La primera fue el de London News, el Illustrated London News, y de ahí los franceses van a sacar la idea. Los franceses no admiten esta teoría de que de ahí la sacan.
ellos en el mismo periódico dicen que son los primeros, pero no, el London Illustrated News fue primero en sacar estos grabados a pie, y es la escuela inglesa de Bewick quien les va a formar a estos grabadores franceses. Pero ya nos fuimos por otro lado y nos estamos despegando de las imágenes. Sigamos con las imágenes entonces. Regresamos una, Itzel. Esta. Bueno, no, esa exactamente. Aquí se come el pie, pero dice los aguadores en Madrid leyendo las noticias. Esto, pues creo que todos los que hemos estudiado prensa lo sabemos. No todo el mundo sabía leer y escribir, no todo el mundo podía comprar el periódico era caro para los estándares de los trabajadores, para el estándar de los aguadores, y aquí vemos interesados a estos españoles, que, bueno, la ilustración dice que son españoles, no soy yo la que le pongo, porque yo realmente no sabría qué son, leyendo las noticias. ¿Algún comentario? Rosa, por favor. Bueno, yo lo que me parecía interesante también pensar es dos cosas. Por un lado, vemos una representación que nos remite al mundo costumbrista, ¿no? Es decir, cómo son estos personajes populares, en este caso de Madrid, pero que podríamos pensar y sabemos que se hacen como para casi todos los países de Occidente, ¿no? Por otra parte, creo que sería importante pensar que este periódico evidentemente está en francés y que se manda, como decía Esther, por correo a muchos lugares del mundo, entre ellos a México. Ya nos dijo dónde se podía encontrar en la Ciudad de México. Lo cual significa que había un público, tanto de origen francés o que sabía leer francés y que le interesaba además conocer esta visión particular de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, la presencia muy importante, como ya tanto se ha estudiado, sobre la influencia europea y en especial francesa, una cierta clase social sobre todo, en el siglo XIX. Entonces, bueno, eso era una de las cosas que me parecía interesante. Y agregar algo a lo que se comentaba de los editores y, en fin, esa escena maravillosa donde están discutiendo noticias, que algo que también es, creo que parte de esa modernidad es el uso de corresponsales, ¿no? El periódico se podía permitir tener personajes que enviaba o tener contactos que también enviaban noticias, ¿no? Y los tiempos, además, que esto implica hoy que estamos acostumbrados al segundo de la noticia, pues no, había que tener tiempo para saber qué sucedía del otro lado del Atlántico, tanto en México para saber qué sucedía en Europa, como en Europa para saber qué pasaba en México, ¿no? Hasta allí lo Gracias. dejaría. Gracias, Rosa. Seguimos viendo las imágenes, por favor. Ya hablamos de esta, la otra. Seguimos con esta otra visión de Santa Ana. Solo antes de darle la palabra a Esther, solo diría una frase que nos llamó mucho la atención del redactor de la ilustración. Un presidente que es mejor que no vuelva al país cuando es llevado a Washington en la campaña de Texas. Esther, por favor. Bueno, aquí tenemos esta visión pues de que Santana pasaba mucho tiempo fuera de la Ciudad de México, en su hacienda de, de Manga de Clavo o en Veracruz, ¿no? Entonces aquí le dedican como unos 18 números a una fiesta que Santana va a dar. Y la fiesta, llegan los invitados, hay cacería, que pues no sabemos el animal que cazan, si es un ciervo, si es un tigre, si es un león, si es un corderito, porque pues tampoco da para mucho, ¿no? Pero sí vemos esta actitud altiva de Santana, vemos que se oculta la pierna que ya perdió,
Para este momento pues ya había perdido su pierna y cómo le está hablando Arista, ¿no? La que sigue, por favor. Rosa, esta es toda para ti. Claro, bueno, esta imagen de el fuerte de San Juan de Ulúa muy claramente lo toma como un motivo de orgullo decir que es una vista tomada del daguerrotipo, que apenas hacía 3 años y medio o 4 años que se había dado a conocer y que se había donado al público por parte del gobierno francés. Entonces, bueno, está esta idea de decir, bueno, nuestra fuente es fidedigna porque hubo una imagen mecánica fiel, reproductora de la realidad. Pero, ¿qué vemos? Pues hay cosas, aún si no sabemos exactamente cuál haya sido ese daguerrotipo original, porque hasta donde yo sé no se conoce, hay elementos que, como decía antes, se agregan para hacer mucho más agradable la imagen. Por ejemplo, pues todos los barquitos atrás, sin duda, no deben de haber quedado reflejados en el daguerrotipo, en el cual pues todavía eran como los primeros manipulaciones, digamos, y quizá, bueno, no quizá, seguramente la bandera que ondea ya en San Juan de Ulúa, pues tampoco se vería. En fin, hay toda una forma de acercar el lector hacia esa visión de Veracruz, en el cual además a mí me llama la atención que el primer plano está hecho de ruinas. Y podría tener varias lecturas, ¿no? Por un lado, la idea de que es una ciudad que ha sido quizá atacada y que entonces ha sufrido daños. Sabemos que más bien quizás sea la reconstrucción de la aduana. Y después, eso sí, San Juan de Ulúa, es decir, el fuerte que defiende, sí es mucho más completo, no parece estar dañado por una guerra, ¿no? Entonces, estas contraposiciones entre lo que podríamos pensar que interesa a un público, es decir, la ruina y también lo que se tomó, que es el fuerte, ¿no? Ahí se me hace muy interesante comentar algo. Todos los estudios con los que Esther de alguna manera se comunica sobre la mirada viajera en el país, es también posible seguirlo a través del estudio que hace Esther sobre la ilustración. O sea, el camino de Cortés desde la Rada de Veracruz, pasando por Orizaba, llegando al magno escenario urbano de Puebla y antecediendo a la otra gran metrópoli que es Ciudad de México, aunque sea en estos momentos de guerra o de las diferentes intervenciones. Me parece que la aparición del libro también es una oportunidad de comparar los cambios que iba teniendo esta joven nación, sutiles por las revueltas, pero cómo van sucediendo estos cambios, no solo en ese otro que se busca mirar, sino en el entorno, el descubrimiento de la veracidad y el descubrimiento de un Veracruz que siempre resultó un problema como inicio de este camino hacia la ciudad. Esther. Bueno, yo lo único que quisiera agregar es que por favor el público se fije en estas arcadas, porque estas arcadas se van a repetir en una de las últimas imágenes que presentemos. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una escena de la mirada de los franceses hacia la guerra del 47. O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el semanario de la Ilustración a través del tiempo? Pues vamos a ver noticias de guerra, que van a ser muy importantes porque la guerra para ellos todavía era lo que hacía que se vendieran los periódicos. Entonces, donde hubiera guerra, ahí mandaban los corresponsales y ahí estaban.
vamos a también a ver cómo se basan en imágenes que ellos ya tienen sobre la Catedral de México, sobre la Plaza de Armas. Una de las cosas que comentábamos antes de entrar a esta reunión fue la cúpula de Santa Teresa, que se había caído ya con el temblor anterior a la guerra. Sin embargo, pues ahí luce preciosa, ¿no? Por fuentes de historia sabemos que no hubo ya cañonazos ni peleas cuando entró el ejército estadounidense a la Plaza de Armas un 15 de septiembre. Entonces, aquí estamos viendo que la imagen y el que hace la imagen agrega a un sitio arquitectónico real y contundente su idea de lo que es la guerra. Los muertos, los batallones, el cañón. Ya me imagino un cañón disparando ahí, pues no estarían los edificios tan completos, ¿no? Entonces, pues sí, está esto de que siempre la imagen es una construcción y que como historiadores necesitamos de construir esas imágenes para ver qué es lo que nos quiere decir el patrocinador, qué nos quiere decir, qué es lo que entiende el lector y cómo se difunden todas estas imágenes, ¿no? Ahí yo agregaría algo para, antes de darle la palabra a Rosa, porque es uno de sus temas, cómo de alguna manera la situación mexicana, la terrible guerra con los Estados Unidos, hace que el ilustrador francés incorpore nuestra Plaza Mayor a estas imágenes de guerra que las publicaciones ilustradas iban construyendo. Yo a la conversación agregaría solo la monumentalización de la ciudad. O sea, como el espacio urbano como espacio de guerra tiene que ser monumentalizado para entender el drama del enfrentamiento y esas grandes humaredas que dejaban los cañones. El otro contraste de la ciudad decimonónica que la guerra. Rosa, por favor. Bueno, yo creo que sería la siguiente imagen, por favor. Bueno, pues aquí encontramos un personaje sobre el cual Esther nos muestra varias imágenes y que corresponden, se trata de Desiré Charnay, fotógrafo, viajero, arqueólogo, entre comillas, en fin. Y esta es, bueno, una vista de Puebla que debió haber realizado durante su estancia, su primera estancia en México, entre fines de 1857 y sale hacia finales también de 1860. Entonces, bueno, ¿por qué se publica esta imagen que además es de página doble, con muchísimo detalle? Bueno, porque se va a contrarrestar, se va a confrontar con la guerra que ya se inician los franceses en 1862. Entonces, bueno, primero hablemos de esta imagen. ¿Qué sucede? La panorámica que conocemos de la ciudad de Puebla, que es una impresión de esta época que empieza a dar a conocer, además, Charnay, tratando de que se publique su libro, como nos cuenta también Esther, y que relata toda una serie de recorridos. Él en realidad viene buscando, como veremos más adelante, el pasado monumental y antiguo de México, como lo harán y lo habían hecho ya muchos antes. Pero en este momento se utiliza en 1862 para contrarrestar las noticias o para confrontar las noticias sobre la batalla del 5 de mayo que perdieron los franceses. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta imagen nos da una idea de una ciudad poderosa, de una ciudad
importante, grandiosa, con todas estas torres, cúpulas, una extensa construcción. Entonces, bueno, es una ciudad que no fácilmente se podía tomar y es una manera también de darle un poco la vuelta al hecho de que perdieran la guerra, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya vemos cómo los franceses están viendo la quema que se hace por parte de del ejército mexicano ya en 1863, de las municiones y los armamentos que les quedaban cuando tienen que rendirse. Esto entonces es un año después, pero nos da otra vez es una panorámica de doble página y hay aquí entonces que volver a hablar del ejército, las glorias del ejército francés que sí en ese momento logra derrotar a los mexicanos. Y además poniendo muy claramente de cuáles son los fuertes, en fin, todo lo que había significado el sitio de Puebla de 1863 que finalmente ganaron. Además, sabemos que la ciudad quedó muy, muy maltrecha, como se puede ver en las fotografías que publicamos precisamente en un libro sobre el diario de Casarín que hicimos con Esther y Angélica Pérez, que está en línea. Y bueno, la imagen que presentan los franceses en general es, bueno, estas llamas en la lejanía, pero después cuando se acercan a la ciudad la presentan toda bonita y de nuevo importante. Entonces, bueno, son estas interpretaciones las que creo que también serán fundamentales. En general, aquí no vemos, pero por ejemplo lo veíamos en la de Charnay, se dan los créditos a quienes son los autores y generalmente cuando se trata de autores, tanto en la imagen original como en los dibujos, se ponen los nombres, algo que no va a suceder con algunos autores mexicanos, como luego veremos, ¿no? Lo dejaría yo por aquí ahorita. Gracias, Rosa. Yo agregaría en esta imagen, insistiría un poco dos tradiciones. Algo que menciona la propia autora, que es cómo va conectando los libros de viaje también de la época, y por otro lado, estas imágenes de guerra, la gesta heroica. Eh, eh, Me parece súper interesante ver cómo se muestra a la ciudad envuelta en llamas de guerra. Un poco también esta idea de la nobleza del que cae, que acompaña mucho nuestras imágenes cotidianamente y que insertamos otra vez en la cuestión de la guerra, en la cuestión de este capítulo que se llama cómo sucedieron los hechos. Esther, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos una vista más cercana a esta Puebla incendiada, a los soldados yendo hacia dentro de la ciudad para tomar ya la ciudad, para tomar la plaza de armas y otra vez es esta panorámica. Aquí se aprecia que dice, es un croquis del Monsieur Victor Pearson. Víctor Pearson va a ser una de las artistas que acompaña al ejército expedicionario. Y Víctor Pearson va a seguir muy de cerca a Bazaine. A donde va Bazaine, va Pearson, y Pearson hace estos dibujos. Estoy segura se pueden encontrar, porque he encontrado varios dibujos que se mandaron y que luego se reprodujeron en estos grabados. Esta imagen no sé por qué está tan borrosa y no parece un grabado, pero sí es un grabado. Elina,
y del país, pues no está como para que vayamos en búsqueda de los dibujos de Pearson a París, pero estoy segura que por ahí anda. La que sigue, por favor. Rosa. Bueno, pues aquí precisamente nos encontramos como no se dan crédito a algunos de nuestros autores, aún sí. En este caso, sí aparece Casimiro Castro y una de sus litografías para México y sus alrededores en la primera edición que se hace de este álbum de litografías editado por Decaen, sobre la cual Esther también nos narra toda la historia que encuentra alrededor de esto. Empiezan a aparecer estas imágenes cuando precisamente inicia la guerra sin dar los créditos, y Esther nos relata de una manera muy interesante cómo pudieron haber tenido acceso los editores de la Ilustración a esta serie de litografías. Y cómo además, de nuevo, se adecúa la imagen original a lo que se presenta en la Ilustración y va comparando las imágenes de Casimiro Castro con las que aparecen en la Ilustración. Y en este caso, bueno, pues tenemos un primer plano que también de nuevo nos remite como en las figuras de los lectores madrileños a las costumbres, es decir, algo que va obviamente a interesar a un público y aún sigue interesando hoy en día es la representación de cómo vive o cómo se viste, cómo se mueve los personajes de un lugar ajeno, extraño. Y en este caso además un lugar en el cual pues muchos franceses estaban en ese país, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar la curiosidad de familiares o la angustia de algunos familiares por saber dónde estaban sus seres queridos o saber también, y esto creo que no habría que olvidar y que queda claro en el discurso mismo del libro que hace, el análisis que hace Esther, la inversión que hizo el gobierno napoleónico en la guerra de intervención deuda, entonces, bueno, también había que hablar de las bondades de ese país, no solo de las partes malas. Entonces, este mercado es un mercado limpio, es un mercado en el que todo parece funcionar. Este nos dice que quita mucho más puestos afuera del mercado de lo que había presentado Casimiro Castro. Tenemos una iglesia y un monumento, que eso era lo importante, atrás, lo cual habla de la riqueza de la ciudad. En fin, hay toda una composición que hace que la gente también se interese por ese país lejano. Y creo que esta es una de las intereses en reproducir algunas de las imágenes de Casimiro Castro. Después veremos otro caso que es muy diferente. Creo, Rosa, que pones un acento muy interesante. El porqué de la búsqueda de las imágenes mexicanas en diferentes periodos. Y creo que para los lectores futuros será muy interesante saber que los franceses querían saber y conocer cómo era ese país que empezaban a conocer por la arqueología, como veremos más adelante, pero dónde estaba su ejército. O sea, y eso también me parece muy interesante haciendo este nexo con tu idea en lo referente a los intereses que se van poniendo, el descubrimiento de lo urbano, como en este caso la Plaza de San Juan, y una de nuestras primeras, insisto con la modernidad, una de nuestras primeras búsquedas de higiene urbana, que era el famoso mercado Iturbide. Pero el interés estaba puesto en el avance de su ejército en esa campaña que empieza siendo tripartita y que acabará siendo solo francesa. Entonces,
aquí me voy a otro punto que me parece muy destacable del libro, cómo la mirada atenta de Esther encuentra fluctuaciones de interés dependiendo de los años, cómo con la llegada de Maximiliano empieza a decrecer el interés en los reportajes sobre México y cómo se irá retomando. Yo diría que también me resultó muy interesante de la lectura encontrar esas fluctuaciones que cada nación, ya en un concierto más amplio, va tomando para el semanario. Esther. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué traigo esta imagen dentro de las 450 imágenes que se pueden encontrar en el libro? El libro está ampliamente ilustrado y además tiene el catálogo donde van a poder encontrar todas las ilustraciones, menos una que se me fue, sobre México en la ilustración. Y esto me lleva a un problema del pueblo mexicano. ¿Qué se entiende por el pueblo mexicano y qué se entiende por los aliados al ejército francés y qué se entiende por los bandoleros que ellos le llamaban? Estos son aliados. Los que están con ellos se les nombra aliados. La que sigue, por favor. Y a estos se les llama bandoleros. ¿Por qué? Porque estos están atacando a los franceses, están atacando en una noche que están cayendo lluvias, rayos, centellas, están atacando a un carro de los militares que probablemente llevaba dinero, que probablemente llevaba comida, que probablemente llevaba uniformes, ¿no? Entonces, sí hay esta multiplicidad de vistas hacia lo que es el pueblo mexicano, ¿no? Blanchard va a ser uno de los artistas más activos dentro de producir estas imágenes. Y él viene a México en 1836 con la invasión francesa y tiene oportunidad en México de viajar por México. Rosa, te doy la palabra. Bueno, yo lo que quería señalar es algo que tú nos dices en el libro. El hecho que a los mexicanos, es decir, al ejército mexicano, que además era un ejército con una tradición desde la época novohispana, nunca lo presentan con uniformes. Y creo que aquí lo podemos ver tanto en los aliados, que son como estos tipo guerrillero, Claro. personaje del campo, aunque allí en el anterior los vemos pues todos muy presentables, elegantes. En cambio aquí, bueno, pues están atacando, ¿no? Y están atacando también estos personajes que no llevan un uniforme que los distinga. Me pregunto si en algún momento esto también era como parte de un discurso acerca de, bueno, la no uniformidad o no disciplina del ejército mexicano, tanto el que estaba de su lado como el que estaba en contra de ellos, digamos los republicanos, pero también una forma de hablar de una confusión al estar en el campo, al estar en el campo de guerra, ¿no? No batallas frontales o batallas en los términos de la disciplina militar tradicional, sino más bien estos encuentros, en este caso todavía mucho mayor, resaltada la confusión al ser en la noche, además remite a toda una serie de imágenes que ya tenían larga tradición en el país y que además también entre todos los viajeros hablan de los asaltos a las diligencias, ¿no? El propio Charnay habla de lo que le sucedió, perdió todos sus materiales fotográficos, en fin, hay toda una forma de pensar un México caótico y peligroso.
Gracias, Rosa. Vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Voy a introducir este capítulo. Me parece especialmente interesante este capítulo y ya con la intención de dejarlos con la curiosidad de buscar la obra. Solo diré que el capítulo 3, el que está dedicado a los anticuarios y la naciente ciencia, me parece muy interesante. ¿Desde dónde? Desde esa lucha por el arte indígena, por la arquitectura, por la escultura, eh, en alcanzar un lugar en lo que representaba el museo del siglo XIX y en especial el museo de la capital parisina, el Louvre. Y me gusta mucho cómo Esther trae nuevos documentos y forma nuevos nexos ante esa búsqueda de reconocer al otro. Reconocer al otro no solo, como dice Rosa, en la función de los ejércitos mezclados, los guerrilleros, los soldados, contra quien se lucha, que es muy presente en el siglo XIX, pero también reconocer al otro, al del pasado, a esta denominación general que hoy sabemos incluía en muchas culturas sobre lo que se entendía como solo los aztecas. Y me parece muy interesante cómo nos habla de estos aztecas de piedra que buscaba y se debatía porque tuvieran un lugar en un gabinete en el museo, y los otros aztecas, los vivos, los contemporáneos, con la idea de lo monstruoso que era una de las fascinaciones decimonónicas, los circos de freaks. Entonces, es un juego interesante, muy en las tensiones que crea en el discurso Esther. Te doy la palabra, Rosa. Bueno, si podemos ver la anterior, y lo que quería señalar, porque creo que vamos llegando agotando los minutos que nos quedan, es la diferencia de dibujo. Esto es un Pingret, un pintor que estuvo en México en esos años y que se llevó un gran botín de materiales prehispánicos. El dibujo se parece mucho más a las representaciones de principios de siglo sobre los vestigios prehispánicos. Es mucho menos fiel a los materiales. En cambio, si vemos, regresamos de nuevo a la siguiente, vemos que esta, que es una litografía de Casimiro Castro, que posiblemente se hizo por petición de José Fernando Ramírez, quien quería precisamente probar la falsedad de muchos de los escritos de Pingret que habían sido publicados en la Ilustración. Bueno, en este dibujo de Castro vemos mucho más la apego a los materiales que hoy conocemos y podemos ver casi todos en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. ¿Y qué pasa? Bueno, que había mucho más familiaridad. Sabemos que también se copiaban esos materiales en la academia o que la gente podía ir a dibujarlos, en fin. Y hay una mayor riqueza de materiales. Claro, estos son los que se encuentran en el museo, los otros eran los que se había llevado el señor Pingret. Y no sé, Esther, si tú quieras precisamente comentar qué pasa con José Fernando Ramírez y por qué se enoja. Bueno, yo creo que José Fernando Ramírez, pues como un gran pensador, lo admiramos muchísimo, tanto tú como yo. Pero bueno, él era el director del Museo Nacional, él leía la Ilustración y se enoja con lo que la Ilustración publica. Y les escribe a la Ilustración diciéndoles que están equivocados,
que no son así las cosas, y él manda hacer expresamente esta imagen a Casimiro Castro como para desdecir lo que se está diciendo en el extranjero sobre las culturas prehispánicas. Hablábamos hace rato de esta lucha por establecer de dónde vino el americano, cómo llegó el americano a América. Era algo que todavía los europeos no tenían muy claro, ¿no? Muchos de los escritos todavía de fines del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, pensaban que ni siquiera era un ser humano, ¿no? Entonces es toda esta lucha que se va dando por la integración del hombre mesoamericano. Pero bueno, nos quedan creo que 3, 4 minutos y los temas de este libro pues son inagotables. Para mí ha sido un gusto realmente escribirlo. No está todo lo que quisiera yo escribir porque me hubiera tardado 80 años y tampoco soy especialista en todos los temas, pero se pueden encontrar muchísimos temas y les comparto tanto el catálogo completo de todas las imágenes como el catálogo bibliográfico de todos los artículos que salieron en el periódico. Esto va a ser fuente para muchos investigadores de qué decían sobre arqueología, de qué decían sobre la guerra, de qué decían sobre la historia, de qué decían sobre las pinturas, de qué decían sobre el museo. Las preguntas que podemos hacerle al periódico de veras son inagotables. Bueno, este fue un spot para el libro y sigamos a ver hasta dónde nos da tiempo. La que sigue, por favor. Mi favorito. Sí. Este señor Moctezuma Vasallo, dicen, ¿y cómo sabes? Bueno, porque él lo decía Moctezuma. Pero bueno, es un enigma este señor Vasallo. Es un enigma, esta representación para mí salió en 1859 y en 1991 se había presentado un cuadro que habían traído de Europa. Entonces Moctezuma se fue, se vino, se regresó, lo ocultaron, lo repintaron, de vasallo lo hicieron altivo, de altivo lo hicieron vasallo, en fin, toda una historia que se tiene que contar y que por favor empiecen a leer en el libro porque la historia no se ha acabado. La que sigue, por favor. Bueno, estos son nuestros freaks de los que Hugo hablaba. Son Máximo y Bartola, son 2 discapacitados que los europeos no los quieren ver como discapacitados. Los europeos los quieren ver como figuras de circo, como figuras de exposición. Y se los llevan para los circos en Inglaterra y todos estamos, bueno, no todos, pero muchos hemos visto películas como La Venus Negra, en donde hay esta explotación de estas mujeres negras, también como freaks, y en general los freaks son exhibidos como figuras de circo. Hugo, la que sigue. ¿Te fuiste, Hugo? No, estoy aquí. Estaba pensando en tu referencia cinematográfica. Bueno, como tú bien dices, hay mucho que explorar del libro. Yo voy dando mi idea final, luego le pediré a Rosa que cierre nuestra mesa. Yo solo diré que la aproximación al semanario nos sugiere una metodología, nos sigue llevando por tu recorrido, por lo que quieren decir las imágenes, nos sigue llevando, en fin, se acabó el tiempo, los invitamos a mirarla, a adquirir la obra y pues muchas gracias Rosa, muchas gracias Esther, muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.